Bueno, retomamos entonces con la idea de buscar una forma en la cual ensanchar eh, la transmisión de datos, es decir, ampliar el ancho de banda. Imaginemos que esta es la información que queremos transmitir, con una particularidad. Por razones que son bastante fáciles de entender, vamos a decir que una señal, en lugar de variar entre 1 y 0, varía entre 1 y -1. ¿Por qué hago esta distinción? Porque cualquier cosa que yo multiplique por 0 me va a dar 0. Por lo tanto, si yo digo que esta señal, este bit que quiero transmitir, vale 0, al multiplicarlo por una secuencia de código, que ahora vamos a decir qué significa, me va a dar 0. Mientras que si yo digo que varía entre, 0 y entre 1 y -1, este -1, al multiplicarlo por la secuencia de código, va a dar un valor distinto de 0. ¿Qué hacemos entonces? Decimos lo siguiente. Este es el tiempo de bit. Este es el tiempo de chip. ¿Qué significa el tiempo de chip? Significa que vamos a utilizar una secuencia de código que va a ser un conjunto de unos y ceros y que es una secuencia por la cual se va a multiplicar en forma permanente la señal de entrada para obtener una señal de modulación. Esta secuencia de código es un conjunto de unos y ceros que son conocidos por emisor y receptor y que en el momento en el cual se conectan emisor y receptor intercambian un conjunto de datos y entre esos datos que intercambian está la semilla para generar esta secuencia de código. Entonces, esta secuencia de código es conocida por emisor y receptor a partir del momento en el cual se conectan. Tenemos entonces este bit que al multiplicarlo por esta secuencia de código, me queda tal cual la multiplicación de 1 por la secuencia de código, fíjense, 1 por la secuencia de código, al multiplicarlo, me repite la secuencia de código. Ahora, cuando la señal original valía 0 y acá decimos que vale -1, la secuencia de código me va a aparecer invertida al multiplicarla por -1. Con lo cual, acá vemos que este ratito en el cual la secuencia de código valía -1, al multiplicarlo por -1 de la señal, voy a tener 1 positivo. Y así sucesivamente. Este 1 multiplicado por -1 me va a dar -1. Y así sucesivamente. Esto es lo que vamos a utilizar para modular. ¿Cómo vamos a modular? Vamos a modular por medio de una técnica de modulación de frecuencia que se llamará chirp. Chirp Modulation, con una R en el medio, C-H-I-R-P. En el receptor recibo esta señal que había sido epa. Esto es lo que yo había emitido. Esto es lo que yo recibí. Como conozco la secuencia de código, lo que recibí lo multiplico por la secuencia de código y reconstituyo la señal original. Lo que logré con todo este proceso, logré que la señal original que tenía este ancho de banda, recuerden ustedes cómo es la distribución espectral de una señal de tipo pulsante, que se repiten los lóbulos de acuerdo con la frecuencia fundamental de la señal que estoy transmitiendo, es con un determinado ancho de banda
mientras que al multiplicarlo por esta secuencia, lo que estoy haciendo es ampliar el ancho de banda, logrando el efecto que yo deseaba para poder aumentar la capacidad de transferencia de datos en bits por segundo. La relación está dada por la relación entre el periodo, la duración de la señal que quiero transmitir y la duración del menor paso de la señal de la secuencia de código. Dicho al revés, entre la relación entre la frecuencia de la señal de secuencia de código y la frecuencia de la entrada de datos. Lo que hago entonces es, por medio de este proceso, reconstituir la señal originariamente transmitida. La modulación chirp, esta que decimos nosotros, es una modulación en frecuencia. ¿Y en qué consiste? Consiste en una modulación en frecuencia en la cual vemos cómo es que se produce. Entonces, al tener un 1 y menos 1, que son los límites, modulo en frecuencia, generando lo que chirp, la traducción de chirp sería como el trino de un pájaro, porque parece, si uno lo pusiera en un parlante, parecería ese sonido. Y es un tipo de modulación de frecuencia que, al ser modulación en frecuencia, es muy insensible al ruido externo. Se produce con esto una que se llama ganancia de procesamiento, que es la relación entre la cantidad de chips por segundo y la cantidad de bits por segundo, o bien la frecuencia de chip dividido la frecuencia de bits, desde ese punto la relación es similar. El logaritmo en base, perdón, dije mal, la frecuencia de bits dividido la frecuencia de chip. El logaritmo de eso, multiplicado por 10, me da una ganancia virtual, que significa que no es que estoy poniendo un amplificador, sino que por medio del procesamiento que estoy haciendo, logro aumentar la ganancia del sistema. ¿A través de qué? A través de multiplicar la transmisión y luego la recepción por una señal cuya mayor frecuencia me permite ganar más. Es decir, cuanto mayor sea la frecuencia, la cantidad de chips por segundo que yo tenga, mayor va a ser la ganancia que tenga y por lo tanto el alcance. Juntando esto, esta ganancia ficticia que logro por procesamiento, y con el hecho de que yo sé también en qué frecuencia tengo que ir a buscar lo que estoy transmitiendo, puedo recuperar señales que están inmersas en ruido, es decir, que el ruido es mucho mayor que la señal. Lo que pasa es que yo sé dónde ir a buscar y aparte también sé qué es lo que tengo que esperar por medio de esta ganancia ficticia que estoy logrando por procesamiento tecnológico. ¿Alguna pregunta sobre esto? Esta tecnología, LoRa, me permite tener a campo abierto comunicaciones a 10 kilómetros con una potencia mínima dada por baterías sin ninguna alimentación especial. Acá nos aparece entonces lo que se llama el factor el spread factor o factor de dispersión, es la cantidad de chips que me aparecen por cada bit. Lo que nosotros llamamos la ganancia producida. Entonces, el spreading factor significa es 2 a la spreading factor, es la cantidad de chips que tengo por cada bit.
Fíjense que 2 a la sexta es 64, 2 a la 12 es 4096. Cuando yo tengo 4096 pulsitos de la señal que utilizo para multiplicar la información que quiero transmitir, tengo una ganancia equivalente a 20 dB. Cuando utilizo 64 chips por cada bit, tengo una ganancia de 5 dB. Con esto, lo que estoy logrando yo es ampliar el alcance. Ampliar o bien el alcance o bien la cantidad de bits por segundo que pueda llegar a transmitir. Entonces, con esto que estamos diciendo, y con lo que se llama el ajuste automático, es como la sincronización que nosotros ponemos cuando empezamos cada clase. Yo empiezo, ¿me escuchan? Sí, no. Si me escuchan, vamos para adelante. Si no me escuchan, busco qué es lo que está sucediendo para tratar de que me puedan escuchar y así en forma sucesiva vamos logrando el punto óptimo de comunicación. Aquí también. Aquí arrancamos con una determinada cantidad de chips por segundo y vamos modificándolo de acuerdo a que del otro lado me reciban y me den un OK o no. Entonces, de esa manera se logra el spread factor óptimo, porque logrando el spread factor óptimo en el cual se ponen de acuerdo y se comunican emisor y receptor, puedo fijar la velocidad de la comunicación. Podrá darse el caso que para distancias muy grandes, en la cual haya mucho ruido, lo que voy a tener que hacer es, para lograr el spreading factor necesario, para lograr una buena comunicación, una buena ganancia, el tiempo de bit va a tener que ser muy grande. Tengo que ajustar por el tiempo de bit. Al ser el tiempo de bit muy grande, para estar seguro que me caben la cantidad de chips por segundo que yo deseaba, la velocidad de la transferencia de datos va a ser pequeña. Entonces, fíjense ustedes que de acuerdo con el ancho de banda que yo me esté fijando y el spreading factor que lo mantengo constante acá, lo que voy a lograr es una determinada cantidad de bits por segundo. Entonces, con 500 kilohertz de ancho de banda voy a tener 1172 bits por segundo, admitiendo que me van a entregar este spreading factor era 2 a la 12, 4096 chips por segundo. Con este spreading factor, lo que voy a lograr es con el ancho de banda que yo haya fijado, una determinada cantidad de bits por segundo, basándonos en la expresión que nos surge del teorema de Shannon. Shannon-Hartley. ¿Alguna pregunta? LoRa tiene ciertas particularidades que vale la pena mencionar. En primer lugar, uno puede tener en LoRa una configuración pública. Hay una empresa en nuestro país que se llama IEP, que ofrece un servicio de conexión paga a un monto muy razonable y a la cual me tengo que suscribir, y al suscribirme voy a tener que pagar una cifra mensual de costo de la conexión. Tiene una ventaja importante esta conexión pública, que es que puedo liberarme del trabajo del mantenimiento de la red. Estoy pagando para ello, pero quedo atado a un proveedor. Tengo que hacer una escasa inversión, porque tengo que solamente poner el nodo de transmisión. La recepción está realizada por una empresa. Para entender cuál es el concepto de empresa, vayamos a
en el caso más sencillo, privada. El caso de la estancia. En el caso de la estancia, yo quiero saber dónde está cada una de las vacas y aparte quiero medir la temperatura de la vaca un par de veces por día. ¿Con qué motivo? En primer lugar, si la temperatura de la vaca sube, significa que la vaca eh, puede tener una infección. Y hoy en día se cuida mucho la inversión que significa una vaca produciendo, por ejemplo, leche. También puede significar que la vaca entró en celo y una vaca que está en celo es una fábrica de terneros para el año próximo. Entonces, tengo en el casco de la estancia, tengo una antena y en 10 kilómetros a la redonda yo puedo ubicar a las vacas si las vacas tienen el apropiado receptor. El receptor normalmente se le pone en la oreja a la vaca, se le perfora la oreja, que es algo indoloro para la vaca, y se le coloca un receptor y aparte un pequeño transductor que mide la temperatura de la vaca. ¿Por qué en la oreja? En primer lugar, porque no le hace daño a la vaca y en segundo lugar, porque es el único lugar en el cual la vaca no se puede rascar y por lo tanto no se lo puede sacar. Cualquier otro lugar, la vaca se puede rascar contra un árbol, contra un poste del alambrado, contra otra vaca. La oreja no. Entonces yo puedo saber dónde está la vaca porque LoRa tiene un sistema de geolocalización que no es un GPS y que por lo tanto no consume como un GPS. Y también puedo efectuar la medición de la temperatura de la vaca 2 veces por día. Entonces me va a resultar con la geolocalización eh, relativa que tengo, es decir, no es certeza absoluta, sino que es con un entorno, con un error más importante que un GPS, pero me sirve para saber, para avisarle al capataz de que la vaca está en el potrero 14 y no es que está en cualquier lugar de 10 o 15 kilómetros a la redonda, sino que está en el potrero 14 y sabe ya en qué zona se encuentra y ir a buscarlo resulta mucho más fácil. Esta es entonces la estructura privada en la cual no tengo que pagarle a nadie, pero yo me tengo que hacer cargo de la instalación y el mantenimiento. ¿Para qué me sirve eso? Para almacenar en una computadora en la estancia dónde está cada vaca, qué vaca entró en celo, qué vaca estuvo enferma y hacer una trazabilidad de cada uno de los animales que tengo. No sale hacia el exterior porque puedo no tener conexión a internet, pero puedo ser totalmente autónomo. La otra alternativa, que era la intermedia que la pasamos de por medio, de salto, es entre privada y pública. Por ejemplo, pongo el caso de la Universidad de San Martín. La Universidad de San Martín está construida en lo que fue en una época una playa de maniobras del ferrocarril, que está pegado a las vías del ferrocarril Mitre que va a José León Suárez y tiene una estructura así alargada como ustedes lo ven. Aquí están las vías del ferrocarril. Entonces, nosotros tenemos en este lugar, aquí que ustedes ven, una antena que es una antena comunitaria. Esta es la estructura de empresa. Entonces, acá nosotros tenemos una antena comunitaria externa con un gateway externo, es decir, con un router externo, y todas las unidades se conectan con esta. Entonces, esta unidad, esa es la arquitectura empresa, en la cual tenemos una sola antena y cada uno de los nodos se comunica con esa antena, aunque provengan de distintos edificios. Entonces, en este caso, el costo de inversión de capital es bajo, porque este nodo cuesta aproximadamente $2.000, que para todo un edificio y una instalación importante no es una cifra significativa. Nos tenemos que hacer cargo del gerenciamiento de red y se requiere una baja inversión de capital. LoRa está soportada por una alianza LoRa, en la cual son un conjunto de empresas que son las que prestan apoyo.
LoRa surgió a través de una empresa que esto comenzó en el año 2011, en el 2013 fue comprada por Semtech. Semtech es ahora la propietaria de la modulación chip que habíamos dicho antes, la modulación, perdón, chirp, con la R en el medio, que era la modulación en frecuencia, con lo cual, cuando uno quiere fabricar una placa LoRa, tiene que comprarle el chip a Semtech o pedir licencia. En ese punto hay que hacer una diferenciación importante. Cuando nosotros antes habíamos dicho que había que tener soporte, hay que leer la letra chica de lo que uno compra. Esto quiere significar que cuando yo compro un producto chino, estoy comprando un producto que no sigue las normativas de la norma LoRa Alliance, de la alianza LoRa. Es un producto que permite comunicarse con otro dispositivo de la misma marca, pero no con cualquier dispositivo. Si yo compro un dispositivo que está registrado por la LoRa Alliance, voy a poder comprar y comunicarme con cualquier otro dispositivo que esté certificado por la LoRa Alliance. Lo cual, siempre lo barato tiene alguna razón de ser. Entonces, los productos chinos permiten comunicarse con algo muy parecido a la que es la modulación chirp, que es propietaria de Semtech, pero que no garantizan compatibilidad con otros productos de otras marcas. Es importante tener este tipo de consideraciones en cuenta cuando uno hace selección. La red LoRa está constituida por nodos. Tenemos un gateway que haría las veces de concentrador y router. Imaginemos algo similar en nuestra casa, que tenemos el gateway en el cual hay distintos dispositivos conectados Wi-Fi al gateway, al router. Acá tenemos distintos nodos conectados a un gateway, un servidor de la red que se va a encargar de recibir el paquete y saber que la información que estaba enviando este sensor estaba dirigida a esta aplicación. La que estaba enviando este sensor tiene que estar dirigida a esta otra aplicación y así sucesivamente. Entonces, el network server distribuye del lado de la recepción los paquetes que están llegando a las distintas aplicaciones. Toda la información viaja encriptada, lo cual garantiza, yo tengo la opción de hacer encriptado por hardware, lo que se llama AES, de 128 bits, que es muy eficiente y garantiza que la información es muy difícil que pueda llegar a ser desencriptada. Entonces, es un caso en el cual no se justificaría trabajar tanto para lograr desencriptar información. Entonces, tenemos el gateway, tenemos el network server, que son los que se vinculan y que hacen la recepción de datos y la distribución de datos en el caso de la recepción. LoRa es la capa física, es decir, la forma en la cual se recibe la información, mientras que LoRaWAN es el protocolo. Es la diferencia entre comunicación asincrónica y RS-232. Son dos cosas distintas. RS-232 es la capa física. Comunicación asincrónica es cómo es que yo interpreto cada uno de los bits que estoy recibiendo. Entonces, tenemos en el caso de LoRa tres clases distintas de dispositivos que se llaman muy originalmente clase A, clase B y clase C. Vamos a tener la modulación LoRa y acá nos aparece que esta modulación LoRa, de acuerdo con la zona del mundo, va a estar en 433 MHz en China y algunas zonas de Europa,
en la mayor parte de Europa Occidental 868 MHz y en Estados Unidos 915 MHz. Punto. Argentina, ¿dónde está? Argentina, como es frecuente, no está en ninguno de estos casos. Argentina estaba originariamente en la zona de Estados Unidos, 915 MHz. En realidad lo que significa es que es una banda que va de 902 a 928 MHz. Hace unos años apareció una disposición del ENACOM reasignando una parte de esta banda, la que va de 902 a 915 MHz, para uso de telefonía celular, porque era una época en la cual había necesidad de tener más bandas de telefonía celular. Con lo cual, perdimos la compatibilidad con Estados Unidos. ¿Por qué se usan estas bandas de frecuencia? Por varias razones. La primera de ellas, fíjense que todas ellas son sub-gigahertz, que son las que habíamos dicho en la clase anterior, en la parte anterior, de que son las que me garantizan condiciones de propagación óptimas. Y por otro lado, son bandas libres, lo que llaman ISM, para instrumentación, medicina e investigación. Con lo cual no tengo que pedir la autorización a nadie. Es decir, son bandas que no requieren licencia. Nosotros, en la actualidad, y de acuerdo con esa normativa que se implementó hace unos años, hace 3 años más o menos, quedamos pudiendo utilizar la banda de 915 a 928 MHz, que felizmente es la banda que se llama banda australiana. Australia adoptó esa banda, con lo cual podemos utilizar dispositivos estándares. Un detalle muy importante es que el hardware de estas bandas es el mismo hardware. Lo único que hay que hacer es cargarle un programa distinto de acuerdo con la frecuencia a la cual se quiera trabajar. Entonces, uno entra en el sitio del fabricante y descargará la versión de firmware para la zona del mundo en la cual quiera utilizar. Con lo cual, fabrico el producto para en cantidades mucho mayores y lo adaptaré en el momento de la venta a la frecuencia de la zona en la cual va a ser utilizado. Entonces nosotros trabajaremos Argentina en la banda australiana. Entonces, nosotros RC232 sabemos que va de menos 12 a más 12 volt, como habíamos visto, mientras que LoRaWAN significa el protocolo. Entonces, esto, RC232, es los pines que voy a utilizar, los niveles de tensión que voy a utilizar. Mientras que LoRaWAN quiere significar el protocolo, es decir, comunicación asincrónica en este caso. La capa física, es decir, LoRa, es simplemente la forma en la cual se van a identificar en voltios y en conexiones emisor y receptor. Bueno, clase A, clase B y clase C son distintas formas de manejar la periodicidad de las comunicaciones. Un detalle muy importante para destacar es que clase A significa que el nodo es quien inicia la comunicación. Es decir, que el gateway no tiene forma de interrogar a un nodo. Fíjense que esto se hace para garantizar que el gateway no se ponga a jorobar al nodo y a obligarlo a transmitir cuando no tiene pensado transmitir, porque la garantía de la duración de las baterías es justamente la poca transmisión de datos. El nodo entonces decide por programa transmitir. Tiene que transmitir en este momento, tiene que transmitir a las 11:43
y entonces inicia la transmisión de un paquete de datos. Luego de la transmisión de ese paquete de datos, va a esperar un cierto tiempo y abre un canal de recepción. Y este es el momento en el cual el gateway le puede enviar algún pedido, alguna directiva, alguna orden. Y abre una segunda ventana de recepción que es esta que aparece acá. Estos son los lapsos en los cuales el gateway le puede enviar información al nodo, al sensor que está en forma remota. Si el sensor está habilitado para transmitir 2 veces por día, son los únicos momentos en el cual el gateway se puede comunicar con él. Y esto garantiza el bajo consumo. No se lo puede interrumpir en cualquier momento. Clase B es, recordemos nosotros, que dijimos que el nodo va a consumir muchísima más energía cuando transmite que cuando recibe. Entonces, se puede armar, para trabajar en clase B, algo similar a lo que es clase B con algunos lapsos de escucha. Estos se llaman faros, que son estos lapsos en los cuales el gateway se puede comunicar. Es decir, que acá lo único que hace es escuchar. Sigue manteniéndose la transmisión gestionada por programación en el nodo y transmite y abre, como en clase A, dos lapsos que llamamos RX1 y RX2, en los cuales se pone a recibir, pero solamente transmite cuando tiene programado. Y están aparte estos faros, estos lapsos que aparece aquí, y que se puede programar el periodo entre los faros, y en los cuales el gateway puede enviarle directivas al nodo. Esta forma, esta clase B, consume un poco más de energía que clase A, pero uno puede recibir directivas del gateway en una forma más periódica y no está dada por horas de separación entre una transmisión y la otra del gateway. En el caso de clase C, no hay restricciones en cuanto al consumo, por lo tanto, se va a transmitir en forma continua y recibir en forma continua. Esto está pensado, por ejemplo, para el caso del medidor de energía eléctrica, en el cual no tengo problema de consumo y puedo estar transmitiendo y recibiendo en forma permanente y puedo hacer entonces un control mucho más dinámico del consumo de energía eléctrica y poder reasignar entonces el flujo de energía eléctrica de acuerdo con la hora de consumo. ¿Alguna pregunta? Marce, en el clase B, se supone que vos solamente ¿No hay podrés... preguntas? ¿No se escucha? Yo ¿Están ahí sí te todavía? escucho. Sí, yo Marce, te ¿nos escucho. escuchás? Sí, creo que Marce no nos escucha. Me parece que no. Bueno, Bien, qué vamos la... a necesitar un gateway. Por ejemplo, este es un gateway externo, este es el que va conectado en una caja estanca, conectado al mundo exterior. Tiene lugar para dos antenas, una antena para transmitir en LoRa y eventualmente otra antena para efectuar transmisión por vía celular. Es decir, en el caso en el cual no tenga conexión de red, de red cableada, puede hacer transmisión a través de telefonía celular. Así es como queda montado con la antena y con la antena y las eventuales antenas de telefonía celular. Este es un gateway interno en el cual vemos que es configurable porque se le pueden colocar módulos aquí, por ejemplo, un módulo de adquisición de datos o, por ejemplo, un módulo LoRa. Entonces, este gateway en el cual tenemos comunicación de Ethernet, por ejemplo, aquí, acá admite un puerto USB como para colocar datos y recibir planificaciones.
Y acá tenemos las antenas de telefonía celular para poder efectuar la transmisión de datos si no tengo Ethernet utilizando conexión celular. Este sería, por ejemplo, el módulo LoRa que se insertaría en esas ranuras de expansión que tenemos. Embed. Embed es una idea que tuvo ARM hace muchos años y que consiste en proveernos de bibliotecas que están, por ejemplo, en una universidad recóndita del mundo, pero son bibliotecas pensadas para aplicaciones específicas. Entonces, ARM es una empresa que está compuesta por un montón de supporters, de empresas que le dan apoyo, tanto de desarrollo como de herramientas de hardware, y que nos permite elaborar un dispositivo que tenga características tecnológicas notables utilizando un microcontrolador Cortex y que nos tenga resuelta un montón de bibliotecas, por ejemplo, la biblioteca de LoRa dentro de las bibliotecas de Embed. Entonces, Embed, soportado por ARM, consiste en un entorno de desarrollo similar al Eclipse, para el cual en principio tengo que estar conectado a Internet y yo accedo a bibliotecas que están en algún lugar del mundo y compilo transmitiéndole mi archivo, mi fuente escrito en C, lo transfiero al nodo receptor, lo compilan y me devuelven el resultado de la compilación. Con lo cual me ahorro todo el trabajo de la instalación y todo el problema de establecer los vínculos con las bibliotecas, el path para las bibliotecas, para los .h, bueno, todo eso está resuelto y tengo bibliotecas muy poderosas, entre las cuales está la transmisión, la recepción en LoRa. Todo este se llama middleware, lo que está en el medio, provisto por ARM. Con una ventaja importante, que es que existe compatibilidad entre distintas placas que sean compatibles. Entonces yo tengo esta placa que es compatible con Embed, esta placa que es muy parecida a nuestro stick de LPC 1769, de hecho tiene un 1769, esta placa en particular, y que es una distribución de pines y forma de trabajo estandarizado. Entonces, tengo un montón de placas que tienen en común ser compatibles con Embed. Entonces, yo desarrollo un programa sobre uno de ellos y es compatible con el otro, teniendo que reconfigurar solamente algunos puntos dentro de la configuración, recompilo y ya tengo el código generado para la nueva plataforma. Tengo un sistema operativo incorporado y esto está soportado directamente por ARM. Es un sistema operativo poderoso y está pensado para trabajar en este tipo de aplicaciones. Entonces, tengo hasta 140 placas posibles de desarrollo y tengo la parte de conectividad a través de bibliotecas con puntos de entrada de tipo LoRa, celular, Wi-Fi, etc. Así que yo puedo tener un mismo entorno al cual, utilizando bibliotecas, lo reconfiguro. Entonces, en este caso en particular, por ejemplo, para LoRa, tenemos una opción que es muy interesante para el desarrollo. No es barata, debe costar alrededor de $70, pero fíjense que se usa como si fuera un pendrive. Yo la inserto en mi PC y me aparece como si hubiera conectado un pendrive. Entonces, sigo con la misma metodología. Escribo mi programa fuente en un entorno de desarrollo bastante parecido al Eclipse, lo envío al compilador, me lo compilan, me devuelven el ejecutable y el ejecutable lo copio como si se tratara de copiar un archivo en un pendrive, tal cual. Y lo que hice ya fue programar el microcontrolador.
Entonces, esto como herramienta de desarrollo es muy útil. Tengo una placa similar, esta se llama XDOT. Tengo una placa muy similar que se llama MDOT, con una M, en la cual para producción puedo llegar a utilizar esa. No tiene la interfaz USB y por lo tanto es mucho más barata. Acá ya tengo entonces incorporado en esta lo que llama el stack de LoRa, es decir, toda la parte que se permite manejar LoRa. Tengo una enorme cantidad de ejemplos importados para LoRa y hoy en día ya está siendo la placa número 1 para desarrollo. Entonces, tengo buena parte del hardware resuelto cuando utilizo alguna de las placas pensadas para trabajar directamente con LoRa. Y tengo buena parte de la interfaz con el usuario resuelta también. Vamos a otro dato. Manejar Internet de las Cosas nos obliga a trabajar con la parte de seguridad. ¿Por qué? Porque dijimos de que nos pueden llegar a tratar de hackear nuestra conexión. Entonces, esto obliga a utilizar hoy en día microcontroladores de la línea Cortex que ya tienen una parte asegurada de su memoria flash. Dicho de una forma muy simple, muy sencilla, si tenemos tiempo lo vamos a ver al final del año, yo creo que vamos a tener una clase por lo menos para ver temas interesantes y que no están contemplados en la currícula de la materia. Uno de ellos es lo que se llama la Trusted Zone, zona confiable, en la cual voy a tener código que no va a poder ser modificado desde el exterior. Es decir, que no va a admitir esa zona de código que está garantizada, que está asegurada, no va a permitir ser modificada por, ¿se acuerdan que teníamos una forma de grabar la memoria flash? Era in-System Programming y la otra era in-Application Programming. Entonces, en el in-Application Programming va a estar inhabilitado para escribirse esa zona de memoria. Dicho de una forma muy simple, para evitar de que me manden algún tipo de virus externo y que me empiece a modificar mi memoria de código. Entonces, la parte importante va a estar guardada en esa Trusted Zone y esa parte importante no puede ser modificada desde el exterior. Entonces, otra alternativa de LP WAN no celular se llama Sigfox. Esta la vamos a pasar rápido por lo siguiente. Sigfox es una alternativa que es narrowband, no es ensanche de banda, sino que es narrowband. No vamos a entrar en detalle. Permite un aprovechamiento de la energía ligeramente superior al de LoRa, pero tiene un problema que a mi entender es un problema serio, que es que yo no puedo comprar equipamiento Sigfox a otra empresa que no sea Sigfox. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos hace un ratito de LoRa, dijimos que había algo que se llamaba la LoRa Alliance, que era la alianza de LoRa y que me permitía comprar productos de distintos fabricantes y que yo elegía, de acuerdo con algún criterio, un fabricante u otro y lo podía garantizar la conexión y de que funcionara. Ahora, en el caso de Sigfox, eso no se da. Es decir, solamente puedo comprar a Sigfox y la conexión me la da solamente Sigfox. Es decir, que si yo en mi zona de residencia, de trabajo, de vida, no tengo conectividad Sigfox, no puedo utilizar entonces el protocolo. Lo único que puedo llegar a hacer es decirle, don Sigfox, ¿quiere poner un gateway en mi casa? En ese caso, Sigfox analizará y verá si le conviene o no y colocará un gateway en mi casa o en mi empresa o en las proximidades, pero no tengo la posibilidad de implementar una red como en el caso que habíamos dicho nosotros,
de utilizar en la estancia armada una red propia. Yo mencioné el caso de la estancia, pero hay otro caso también que es muy interesante y que se está usando muchísimo en nuestro país, sobre todo en Cuyo. Hoy en día ustedes saben que para producir vino se tienen en cuenta un montón de consideraciones importantes, como por ejemplo es la cantidad de agua que se le debe proveer a los viñedos para garantizar la condición óptima de madurez de la uva y que no se exceda en el agua porque puede producir hongos y puede ser contraproducente, contrariamente a lo que uno se imagina. Que uno imaginaría cuanto más agua mejor. Bueno, no, acá se garantiza la dosificación del agua para no pasarnos y que no empiece a tener problemas el viñedo. Entonces, piensen ustedes que un viñedo son kilómetros de plantas. ¿Cómo hago yo para medir la humedad del suelo si no es por una red típicamente LoRa? Entonces voy poniendo nodos separados, por ejemplo, cada 100 metros y estoy midiendo la humedad de manera que pueda llegar a ser riego seleccionado. Entonces darme cuenta que una zona de los viñedos está necesitada de agua y otra zona no. Y de esta manera abro las electroválvulas que corresponden a la zona en la cual se requiere agua y las mantengo cerradas a la zona en la cual no necesita agua. Entonces, de esta manera logro una dosificación perfecta del agua en un sistema que no me admite tendido ni cableado ni tendido de 220 porque sería totalmente impráctico. Ahí también voy a utilizar LoRa. En el caso de Sigfox mencionamos que existe, tiene algunas ventajas importantes en cuanto a que mejora un poco el uso de la energía de las pilas, pero fíjense que me permite en 24 horas un mensaje de 12 bytes cada 10 minutos, lo cual me permite transmitir solamente 1680 bytes por día. Con lo cual puede o no ser práctico, pero siempre con la premisa de que voy a tener que estar conectado obligatoriamente con Sigfox. Entonces la arquitectura es similar a la de LoRa, en la cual los gateways se llaman labs, en este caso, se conectan directamente sobre Internet. Entonces, utiliza la técnica de narrowband, que consiste en líneas muy generales de dividir los paquetes de datos que se transmiten en pequeños anchos de banda y transmitirlo a lo largo de una banda que está asignada. También trabaja Sigfox con una modulación distinta sobre las bandas ISM. Y acá se está mostrando el caso de utilización de Sigfox en Europa. Bien, volvamos entonces a este ejemplo. Ya podemos decir algunas cosas al respecto de qué tecnología me conviene. Para el monitoreo de animales en una estancia me conviene LoRa. Sigfox no, porque no tengo red Sigfox seguramente. Y esta red LoRa me va a depender exclusivamente de mí. No voy a tener que pedir autorización a nadie para usar esa banda y tampoco voy a tener que contratar con nadie ningún ancho de banda ni cosa que se le parezca. Para la telemedición del consumo de agua o gas, se supone que eso es un ámbito urbano, voy a tener red Sigfox, se supone, entonces ahí puedo utilizar tanto LoRa como Sigfox, lo mismo que para la telemedición del consumo de energía eléctrica. Ahora, el Secure Zone era lo que habíamos mencionado nosotros, de garantizar una zona de memoria que está disponible solamente para el programador y que no puede ser modificada desde el mundo externo en tiempo de ejecución. Vamos a hablar ahora de
lo último que nos queda de esta parte, que es telefonía celular, la utilización de telefonía celular. Esto viene de una asociación que se llama TGPP, que es Third Generation Partnership Project, que es un grupo de empresas que fueron los que elaboraron las directivas de 3G. Son las que elaboraron después las directivas de 4G y que la llamaron en realidad LTE, Long Term Evolution. Y son las que trabajaron, pero ahí ya comenzaron a haber muchas discrepancias en la implementación porque había razones económicas muy importantes en 4G. Perdón, en 5G. ¿Por qué? Porque en 5G comenzaron a tallar problemas geopolíticos, es decir, estaba por un lado Ericsson y por el otro lado estaba Huawei, que es una empresa china, y los conflictos que tienen en este momento en el primer mundo con China llegó a que la competencia por 5G fuera una competencia no tecnológica, sino política. Y eso también ha producido problemas en la asignación de bandas y se requiere una inversión muy, pero muy, muy grande para pasar a 5G. 5G trabaja en rangos de frecuencia mucho mayores. 5G en qué consiste básicamente en tener en los teléfonos velocidades de transferencia del orden de los gigabits por segundo. Con lo cual haría obsoleto la llegada de Internet cableado a las casas. Pero tiene una ventaja que no es tan visible, pero mucho más importante, que es el tiempo de latencia. Acuérdense, la idea de latencia es tiempo de respuesta, la latencia de las interrupciones. Esto permite que uno pueda llegar a tener automóviles que están autoguiados. Es decir, un automóvil que está avisando dónde está por medio de 5G y que como el tiempo de respuesta de todo el sistema es del orden de los microsegundos, cualquier otro auto va a saber que yo me estoy moviendo a 60 kilómetros por hora en una avenida y el otro auto va a frenar automáticamente porque detectó mi presencia. El tiempo de respuesta de 4G es de los milisegundos, tiempo suficiente como para producir un choque. El tiempo de respuesta, el tiempo de latencia de 5G es del orden de los microsegundos, con los cuales las posibilidades de colisión son prácticamente nulas. Ese es el parámetro realmente trascendente desde el punto de vista técnico por ahora para 5G. Entonces 5G requiere mucha mayor inversión que 4G porque 4G utilizó las instalaciones existentes para 3G. Cambiaron antenas, cambiaron los difusores, cambiaron parte del firmware, requirió inversión, pero 5G trabaja a frecuencias del orden de los gigahertz. Acuérdense la frase esa de la importancia que tiene de trabajar por debajo del gigahertz. Al trabajar por encima de gigahertz, y estamos hablando acá de frecuencias del orden de los 5 a 12 gigahertz, el rango, el alcance en kilómetros es mucho menor. Por lo tanto, tengo que poner antenas mucho más próximas una a la otra. No tengo que poner antenas altas porque no tiene sentido, sino que tengo que poner antenas más bajas, pero más próximas una a la otra y unidas por fibra óptica. Porque para obtener la latencia de 5G se requiere fibra óptica. Entonces se requieren inversiones muy grandes que en lo personal creo que muy difícilmente se pueda llegar a implementar en el futuro cercano en nuestro país. Son inversiones muy grandes que requieren unas características de retorno de inversión
que no son visibles en el futuro inmediato. Bien, ¿qué significa NB-IoT? Significa Narrow Band, banda angosta, IoT, es decir, Internet de las Cosas en banda angosta. Quiere significar que se va a utilizar un pedacito de las bandas asignadas a telefonía celular 4G y que ese pedacito puede ser una banda de las asignadas, un pedacito de la banda, un canal de la frecuencia asignada a 4G. Y hay dos alternativas para trabajar de esta forma. La idea es utilizar entonces la infraestructura existente para 4G, para LTE. Lo único que requiere es una actualización de firmware que para algunos de los casos que vamos a mencionar ahora han sido provistas en forma gratuita por los proveedores de equipamiento. Es decir, que no requiere prácticamente ninguna inversión trabajar en Narrowband IoT. Esto está basado en telefonía celular, por lo tanto yo le tendré que poner algún tipo de tarjeta chip a mi nodo y tener que pagar un pequeño abono mensual o anual, de acuerdo con el caso, a la compañía telefónica que me presta el servicio. Hasta donde yo conozco, solamente estaban ofreciendo el servicio y en algunas zonas de las principales ciudades del país, Claro y Movistar. Hasta donde yo sé, Personal / Fibertel no lo estaba ofreciendo. Me permite, es muy interesante todo esto, conectar hasta 50.000 dispositivos por una celda de telefonía celular. Me permite, con una batería de 5 vatios, tener 10 años de autonomía. Es decir, una batería de 5 vatios por hora, 10 años de autonomía. Va a depender, por supuesto, de la cobertura. Es decir, si estoy cerca de la antena, voy a tener que transmitir con baja potencia. Si estoy lejos de la antena, voy a tener que transmitir con mayor potencia y por lo tanto voy a consumir más energía. Me puede proveer, de acuerdo con la subdivisión que yo vaya a utilizar, me puede proveer el servicio de roaming. Para el caso de LoRa, no tengo roaming automático, sino que si supuestamente yo me engancho con una red que exista a lo largo del país de LoRa, cuando cambie de antena lo tengo que hacer yo a pedal, no me lo va a hacer en forma automática. Cuando yo estoy viajando en auto y estoy utilizando el teléfono celular, la conmutación de antena cuando me estoy moviendo se hace en forma transparente para el usuario. En el caso de LoRa, no es posible esto. GCM quiere significar 2G. Entonces nosotros tenemos, al utilizar esta novedad tecnológica, que es utilizar un pedacito de 4G, es decir, no estoy utilizando términos académicos, pero estoy tratando de ser lo más claro posible en el tiempo que nos queda. En este pedacito de 4G que estamos utilizando, nos permite tener una ganancia debido al proceso de modulación de 20 dB frente a lo que era la telefonía celular básica de 2G. Se le asigna 180 kHz, que es el ancho de banda asignado para cada canal dentro de la banda asignada a telefonía celular. Vamos a ver que se utilizan en el país bandas sub-gigahertz. Aplicaciones, bueno, todas las que se les puede imaginar. ¿Podemos llegar a utilizar para telemedición y telecontrol en zonas urbanas? Sí. Entonces podemos usarlo para energía, para logística, para Smart City, aprovechando que el despliegue de conectividad lo hizo ya la empresa de telefonía celular.
Por ejemplo, casos estacionamiento inteligente, en el cual me avisan de que hay un lugar disponible para estacionar, telemedición, consumo de energía eléctrica, consumo de agua, de gas, alarmas y detectores de eventos, gerenciamiento de los contenedores de residuos, de los camiones transportadores de residuos, de los vehículos policiales, que quiero saber dónde tengo una patrulla ubicada. Puedo hacer tracking, por ejemplo, de vagones de ferrocarril, utilizando esta idea, colocándole un transmisor a un vagón de ferrocarril y que periódicamente me diga las coordenadas en las cuales se encuentra. Entonces yo puedo saber que el vagón cerealero 1428 se encuentra en la playa de maniobras de Bahía Blanca. Para la logística y para la agricultura, suponiendo en todos los casos que tengo cobertura. Para electrodomésticos, ahí ya no necesito tener un gateway, sino que directamente se comunica el equipo de aire acondicionado, se comunica no con el router Wi-Fi, sino que se comunica directamente con Movistar o con Claro. Por supuesto, pagando la conexión. Puedo hacer, por ejemplo, el seguimiento de mascotas, colocándole a un perro un collarcito en el cual tiene un pequeño transmisor y puedo llegar a ubicar una mascota en una ciudad, dependiendo, por supuesto, de la conexión celular que yo tenga. Bueno, estas son las características de la modulación. Si a alguno le interesa, tengo bastante documentación y tengo armado una clase bastante más detallada que esta para comentárselas. La topología es dada por las antenas que se permiten conectar hasta 50.000 nodos por cada una de las antenas. Hay un network server y un application server. El network server es el que empieza a distribuir los paquetes que llegan sabiendo el destinatario. Por lo tanto, este nodo que está acá se comunica con esta antena y le dice, yo quiero enviarle un paquete a esta aplicación que está aquí. Bueno, está todo ruteado y garantiza de que se llega al lugar que se quería. NB-IoT entonces se basa en las características de LTE y que nos garantiza una buena transferencia de datos con un consumo infinitamente menor. El uso de telefonía celular para transmisión de datos viene de hace muchísimos años, desde hace por lo menos 15, 20 años. Lo que pasa es que el consumo era muy grande, porque estaba utilizando la tecnología, no digo analógica, pero cercana a la analógica de aquella época. Con lo cual, hoy en día, al trabajar con 4G, logro una velocidad de datos mucho mayor y un consumo de energía mucho menor, fundamentalmente porque el tiempo que tardo en transmitir los datos es mucho menor. Bueno, tenemos tablas comparativas que como siempre nos permiten saber la certeza de que estamos en el buen camino. Lo que llamamos NB-IoT consta de dos subramas. NB-IoT básicamente y otra que se llama LTM o también se lo llama CAT-M1. NB-IoT no permite hacer roaming. NB-IoT básico no permite hacer roaming. El consumo es mucho menor porque justamente tengo que transmitir menor cantidad de datos porque no tengo que transmitir datos necesarios para hacer roaming. Y se utiliza habitualmente NB-IoT para dispositivos en los cuales me interesa cambiar las baterías muy esporádicamente. Por ejemplo, para medidores de gas y de agua. LTM o CAT-M1 se puede utilizar para lo mismo que antes o se puede utilizar para dispositivos que hagan roaming, como por ejemplo una mascota.
Y de esta manera, entonces, a la mascota le tendré que cambiar el collar una vez por año o una vez cada 6 meses, pero puedo saber con exactitud dónde está la mascota dentro para evitar justamente la pérdida o el secuestro de mascotas. Hay 20 dB de diferencia, si ustedes se fijan, en cuanto a la ganancia. Fíjense que acá tenemos para 3G 144 dB y acá estamos hablando de 164 dB, es decir, casi 20 dB de diferencia a favor de las tecnologías LTE 4G. Bien, LoRaWAN trabaja en espectro y Sigfox trabaja en espectro no licenciado, es decir, lo que habíamos dicho, las bandas libres que se utilizan para instrumentación, para medicina y para investigación. Las bandas de 868 MHz en Europa, 915 MHz en Estados Unidos, 433 MHz en Asia y 915 a 928 MHz en Australia y en Argentina. Se supone que el ciclo de trabajo va a ser inferior al 1% para subida de datos y un 10% para descarga de datos. Narrowband IoT requiere utilizar bandas licenciadas. ¿Licenciadas a quién? A las empresas de telefonía celular. Utiliza un pedacito del espectro LTE, es decir, un pedacito, un canal de la banda asignada a 4G. Bueno, las aplicaciones son, por ejemplo, aquí vemos un medidor de gas. Para el caso de la agricultura, se pueden llegar a colocar múltiples nodos si tengo cobertura de telefonía celular. Y se utiliza, sí, por ejemplo, para el caso de las bicicletas que se pueden llegar a alquilar aquí en Buenos Aires. Bueno, ¿por qué decimos nosotros que es una, un subset, un pedacito de telefonía celular? Porque requiere mucha menor información a transmitir. En el caso de telefonía celular se requiere una sincronización muchísimo más compleja porque es una modulación en tiempo y en frecuencia. Vendría a ser como la batalla naval. Yo sé en qué momento voy a tener qué canal transmitiendo. Entonces tengo que enganchar justo ese canal en ese momento. Mientras que en el caso de NB-IoT no es tan exigente en cuanto a características del servicio. Entonces tengo que transmitir mucha menos información y por lo tanto consumo muchísima menos energía. Tengo que transmitir información con un poco de preámbulo y un poco de posámbulo y no mucho más que eso. Bueno, las bandas que se utilizan en Argentina es la banda 4, que esta es una banda que está en 1700 MHz y que está reservada para Movistar, Claro y Personal, pero mayoritariamente en la banda 28, que es la banda de 700 MHz. Si bien están las dos disponibles para telefonía celular, para los casos en los cuales se prevea una conexión que sea cercana a las antenas, puedo llegar a utilizar la banda 4, pero mucho más recomendable es la utilización de las bandas de la banda 28. Esto es lo que decíamos nosotros de utilizar un pedacito de
la banda asignada a telefonía celular. En este caso, lo que nosotros vemos es que el proveedor de servicio, me está proveyendo 10 MHz de ancho de banda, proveyendo a, digamos, el servicio de asignación de bandas en el país, le otorga al proveedor de telefonía celular una banda de 10 MHz. Esa banda de 10 MHz está dividida en canales de 180 kHz cada uno de ellos. En el límite de la banda existe una zona de reserva que se llama banda de guarda o guard band, que es la que me permite separar este canal esta banda de, por ejemplo, Movistar con la de acá al lado que está asignada a, por ejemplo, Claro. Esta es la separación, la banda de guarda, que garantiza que no se superpongan dos proveedores. Entonces, una de las alternativas es asignar un pedacito, un canal dentro de la banda, lo que se llama, que es la operación de Narrowband IoT en banda, es decir, dentro de la banda, asignando un pedacito, un canal. La otra opción, esta es la más recomendada y la más utilizada. La otra opción es la posibilidad de asignar un canal dentro de la banda de guarda. Es decir, achicar la banda de guarda de separación y utilizar un canal diciendo que como es una tecnología que no utiliza todos los recursos de LTE, no voy a interferir demasiado con la banda que esté al lado. Y la tercera alternativa, que es poco utilizada, es asignarle directamente una banda de lo que era 2G. Es decir, que como 2G está cayendo en desuso, supuestamente en realidad debería haber ya apagado las frecuencias de 2G y se podía utilizar para este tipo de cosas, es asignar directamente una banda de 2G a la transmisión de Narrowband IoT. Entonces, lo que vemos acá resumido, in-band operation significa la portadora, la banda asignada a un proveedor, se utiliza un canal. La segunda opción es la utilizar en la banda de guarda, o la tercera operación posible es utilizar parte del espectro asignada a los proveedores GSM que habíamos dicho que era 2G. Entonces, esto está cayendo en desuso, reasignar bandas de ese espectro. Estos son los modos de operación más utilizados. El más utilizado en la mayor parte de los países. Entonces, en resumen, podemos llegar a hacer, acá vemos las opciones de Narrowband IoT, y esto se llamaba CAT-M1 o LTE. Vemos que Narrowband IoT, que no tiene roaming, que es half duplex, que tiene un montón de restricciones, ancho de banda pequeño, y todo eso me garantiza un mejor uso de la energía de las pilas. Comparemos estos dos, que son los que van a tener existencia en nuestro país. Con 250 kilobits por segundo, 1 megabit por segundo. El tiempo de latencia, fíjense, es muy grande, de 1,6 segundos a 10 segundos. ¿Por qué es tan grande? Porque si yo estoy midiendo la energía eléctrica o estoy midiendo el consumo de agua, no necesito una respuesta instantánea. No es un auto que se está moviendo y quiero evitar que se choque con otro auto que va en sentido perpendicular. Mientras que
por ejemplo, CAT-M1 tiene una latencia mucho menor y por ende también el consumo va a ser mayor. Comunicación half duplex, comunicación full o half duplex. La recepción de datos está en 180 kHz y en 1 MHz, con lo cual el factor decisivo es si voy a utilizar movimiento o no. Si el equipo está estático, me va a convenir Narrowband IoT, mientras que si el equipo está en movimiento y por ende me va a tener que preocupar menos el consumo de energía, voy a utilizar CAT-M1. Este es el resumen general. El costo tiene que tender a $5 por dispositivo. La autonomía es típicamente de 10 años para uso típico de las baterías, es decir, en poco tráfico diario. Esto es para CAT-M1 o LTM, lo que se llama. Para Narrowband IoT, la autonomía de baterías es un poco mayor, el costo es más bajo y está pensado para estática, no para dispositivos estáticos, no permite roaming, solamente dispositivos estáticos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Entonces,